13 de abril 2018, en Pamplona. Una entrevista con Silvano Boruso sobre la educación. ¿Qué significa ser educado en el sentido global? El sentido global significa saber tratar con los demás. Es una suma total, una sumatoria de calidades que tienes dentro que te permiten tratar con los demás como seres humanos. Y por eso, más que conocimiento, se necesitan virtudes. Más que conocimiento se necesitan virtudes. Eso ya lo decía Santo Tomás. Su definición de educación es la promoción de la prole, promotio prolis, al perfecto estado del hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud. Es una educación que tendría que promover la prudencia, la fortaleza, la templanza, que son virtudes personales, y la justicia, que es una virtud social. No olvidemos que uno no puede ser justo con sí mismo. Esto no tendría sentido. Cuando hablas de justicia siempre hablas de que hay otro. Y que hay que dar a cada uno lo suyo. Desarrollar estas cosas de educación. Si además de estas tiene las virtudes teologales, es decir, fe, esperanza y caridad, que son las virtudes típicas del cristiano, entonces ahí tienes el hombre perfecto. Pero las virtudes cardinales, esas han existido siempre y han sido reconocidas por los filósofos de la antigüedad. Platón la reconocía, y Aristóteles, entonces Sócrates, en los plenos ya, reconocía la existencia de esas virtudes. Y ellos decían, entre otras cosas, que el conocimiento es una virtud y que el conocimiento es un compenso de sí mismo. Eso no es del todo verdad, porque el conocimiento se puede usar también para hacer el mal. Todo criminal es uno que conoce mucho, que sabe mucho de economía, pero que no aplica su conocimiento a lo que es justo, a lo que es injusto, a lo que es prudente, etc. Esta es lo que quiere decir educación, desarrollo de las virtudes. En cuanto a los sistemas educativos que existen, ¿qué valores deberían tener? En una palabra, nulo. No puedes tú educar un ser humano como si fuera un objeto. Y esto es lo que hacen los sistemas. Cualquier sistema es enemigo del desarrollo personal, porque obliga a todos a hacer lo mismo. ¿Cómo nació esto? Pues viene de muy lejos. Esto nació con las escuelas catedrales del siglo V, de 1500 años. ¿Y qué eran esas escuelas? Pues eran escuelas de formación de sacerdotes. Pues entonces tenía mucho sentido poner a todos los muchachos en la misma habitación, enseñarles las mismas cosas que eran los oficios del presbítero. Por eso se llamaban catedrales, porque eran cátedras junto a las iglesias donde trabajaban los presbíteros. Y funcionó muy bien. Pero en cuanto a esta manera de hacer las cosas, es decir, de un maestro que enseñe a una multitud, se trasladaron fuera del ámbito clerical y ya no funcionó. Pero no ayer, hace siglos, no funcionó. Quien quiera haya enseñado, y yo soy uno de ellos, que me pasé 44 años enseñando, sabe perfectamente que no se enfrenta con una audiencia, se enfrenta con 4. Inevitablemente tú tienes 4 tipos de personas que te escuchan. ¿Quiénes son estos 4? Primero, los que tienen talento e interés por lo que tú enseñas. Esos son los que van bien, los que arrastran el resto de la clase, los primeros. El segundo grupo, y los que tienen talento pero no interés.
existe, tengo muchos ejemplos de esto. Estos se arreglan de una manera o de otra en cuanto encuentren lo que efectivamente les interesa y entonces los talentos para otras cosas los transfieren a la cosa nueva que aprenden y se desarrollan, se buscan fuera, ¿no? Por sí mismo. El tercer grupo es el peligroso, los que tienen interés pero no talento. Y lo que es peor, nadie se lo dice. Nadie los alerta a que tú no tienes este talento, dedícate a otras cosas. Sería un acto de prudencia, de verdad y de caridad hacerlo. Porque esconder las cosas, ocultar las cosas a la gente no le hace ningún favor. Y si uno no tiene talento para esa cosa, hay que decírselo. Mira, eso no es lo tuyo. ¿Qué es lo tuyo? Pues encuéntralo. Haz algo para encontrar lo que te gusta y lo que tiene habilidades para hacer. El último grupo es el cuarto, los que tienen ni talento ni interés. Y aquí llega el operador social que dice, eso son los rechazos de la sociedad. Para nada. Es que no están donde deberían que estar. Tendría que estar en otro sitio, haciendo otras cosas. Ahora, aquí viene cómo se desarrolla el ser humano, ¿no? De manera natural. Aquí se cometen muchos errores. Empecemos por el nacimiento. Hoy es de moda, por ejemplo, el parto cesáreo. Poca gente se da cuenta del daño que tú haces haciendo nacer los chicos así. ¿Por qué? Porque el parto natural, como decía San Agustín, inter feces et orinam nascitur. Nacemos entre pipí y popó. Esto es un bien, porque nos expone a las primeras dificultades del sistema inmunitario. Ahí es donde se adquiere la primera inmunidad. Y es negárselo esto al recién nacido es una injusticia. Además que le daña también físicamente porque es más prona a enfermarse. Es lo primero. Después de nacer, la educación natural no es un proceso sin problemas que fluye de una situación a otra, para nada. Es una serie de shocks, una serie de traumas que el niño tiene que enfrentarse. Y eso es bueno porque le prepara un día a vivir en sociedad. Vamos a ver cuáles son estos choques, estos traumas. El primero es el nacimiento mismo. Toda comadrona sabe que lo primero que hace el recién nacido cuando empieza a respirar por sí mismo es gritar. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que antes algo respiraba por ti, ahora te lo dices tú mismo. Es decir, se pasa de un ambiente a otro, completamente nuevo. Y esto de un ambiente de confort. De confort, exactamente, del fluido amniótico a la atmósfera. Eso es el primero. Bueno, es el último. Porque lo que da estabilidad a una personalidad, empezando con un recién nacido, de los 0 a los 3 años, es solo una cosa. Muchas madres esto o lo han olvidado o no se lo han enseñado nunca. Es la presencia habitual de la cara de mamá. Cuando digo habitual, no quiero decir 100% de los tiempos, pero que no esté nunca ausente más de 3 horas por día de la atención del niño. Porque esto le hace perder seguridad, le hace nervioso, a veces causa un trauma de que no se recuperará para toda la vida. Esto hay que saberlo. Y entonces, de los 0 a 3 años, esto es lo que necesita. Luego, de vez en cuando aparecen otras caras. La cara de papá, la cara del tío, la cara de la abuela. Eso. Y esto es bien, porque le dice, mira, no estás solo en este mundo, hay otras personas. Pero la que da siempre unidad a todo esto es siempre la cara de mamá.
Eso es el segundo shock. El tercer shock es cuando llega un hermano, una hermana, un hermanito, y la atención que tenías antes ahora está transferida. Entonces tienes que cuidarte por ti mismo. Eso es otro trauma. Pero aquí se puede ayudar, se puede ayudar. Y hay otra cosa que pasa, ha pasado los 3 años, 3, 4 años, se despiertan las pasiones. Y se despiertan muy violentas. Lo quiero ahora y lo quiero ahora y aquí mismo. Y grita y tal. Aquí hay que intervenir con prudencia. Con intervenciones prudenciales de quiénes, de los padres. ¿Y cómo? Pues si lo que el niño pide es según razón, no solo se le da, hay el deber de dárselo, para habituar la idea que ciertas demandas, ciertas pretensiones son naturales, justas. Si está contra razón, no, hay que negársela. Y si empieza a gritar o a agitarse, zurrarlo. Esto no se tiene que hacer muy frecuentemente. Yo, personalmente, me acuerdo de una vez, tenía 5 años. No me acuerdo lo que hice, pero era seguramente algo que era muy molesto para mucha gente. Pues mi padre me puso sobre su piel y me la zurró de sangre. Fue la única vez que tuvo que hacerlo, pero benditas sean aquellas zurradas, que me acuerdo siempre. ¿Por qué esto? Porque entre los 3 y los 8 años no hay razón. No se ha desarrollado todavía la edad de razón. Es el único idioma que entiende lo zurra. Pues bien, no pasa nada. Ahora el doctor Spock, ¿cómo se llama? Sociólogo, psicólogo americano, que murió hace unos años, y escribió uno de los libros más dañinos para la educación que puede imaginarse. Baby and Child Care, un desastre, donde ha creado más personalidades descompensadas de cualquier otro, porque dando la idea que pegar a los niños es darle la idea de poder y de no poder. Eso es toda tontería, no es verdad, no es verdad. No me pasó ni por la mente pensar que mi padre había ejercido su poder contra mí, no, había hecho lo que era que hacer. Esto es la tercera, el tercer shock. Bien. Luego, ¿qué hay que desarrollar en el niño? Pues según la teoría de hoy hay que enviarlo a la escuela. ¿Y qué ocurre en la escuela? Que inevitablemente el niño pertenece a una de las 4 audiencias de que hablaba antes. Y entonces, ¿cuál es el deber de los padres? Porque nadie puede hacerlo excepto ellos. Es encontrar cuáles son los talentos naturales que el niño tiene. Y que no son los mismos, ni siquiera en mellizos. Son todos distintos. No hablemos ya de los entre hombres y mujeres, que son tan distintos como puedan ser. Pero entre varones y entre mujeres mínimas. ¿Cuáles son las cosas naturales? Las cosas que gusta hacer. Poco antes de venir aquí me encontré con un exalumno y lo encontré porque estaba muy bien, era un poco gordo, eso lo dije. ¿Qué pasa? ¿Te has casado? Sí. Y mi mujer dice, no solo cocina, sino que canta mientras cocina. Esto fue una revelación. Canta. Le gustaba cocinar. Ahora, que a uno guste lo que hace es el ideal. El ideal. Y esto lo decía también, se había dado cuenta de esto Chesterton. Una vez leí uno de sus ensayos que notaba, dice, ¿por qué los trabajadores de hoy no cantan? ¿Por qué? Y tendrían que trabajar cantando, y se le ocurrió a Chesterton
de escribir una canción para empleados de bancos y para empleados del oficio de correos. No solo hizo esto, sino que se fue también al oficio de correos a enseñarle la letra a los carteros para que cantara durante... Lo tomaron por loco y lo echaron fuera. Pero de eso se trata. Hoy muchos oficios, muchas cosas se hacen que no gustan a nadie. Se hacen porque hay un sueldo a final de mes, pero no porque gusten, porque una persona tenga habilidad y nada. Y eso se llega, eso es verdadera educación. Ahora, ¿cuál es la manera natural de enseñar? Lo que ha siempre sido es el aprendizaje, es ser aprendiz de alguien que sepa y que sepa enseñar algo que a ti te gusta y que tienes habilidades. Eso es. Pero eso no está de moda. No está de moda. Lo que está de moda es la clase. Hay que ir a clase. Y hay que someterse a un señor que, en teoría, lo sabe todo y tú no sabes nada. Esto es siempre menos verdadero. Especialmente por lo que atañe a las universidades. Hoy hay muchas clases universitarias donde los alumnos saben más del profesor. ¿Por qué? Internet. Internet efectivamente ha matado la universidad. ¿Quiere esto decir que hay que cerrar las universidades? No. No quiere decir eso. Lo que hay que cerrar es el sistema, es decir, la tecnología del siglo XV que tiene la universidad hasta hoy. Y no sirve para nada. ¿Qué tendría que hacer una universidad? ¿Cómo lo veo yo? Puede ser opinión personal, es una opinión personal. La universidad tendría que recuperar las funciones de la filosofía verdadera. ¿Por qué? En el pasado, en las universidades medievales, la filosofía tenía la pretensión de ser ancilla teología, la sirvienta de la teología. Pues bien, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que al llegar al siglo XIX se ha barrido la teología de las facultades. ¿Y qué hace la filosofía hoy? Nada, está en el paro. No enseña nada. Como resultado de esto, no tenemos, nos falta, cuando digo no, eso es en todo el mundo, nos falta una filosofía de la economía, nos falta una filosofía de la medicina, nos falta una filosofía de la educación, nos falta una filosofía del dinero, nos falta... ¿De la política? Una filosofía de la política, ya no hablamos de todo. Es decir, ¿qué nos falta? Pues saber el sitio donde estas cosas pertenecen a lo que hay con ella. ¿Por qué? La filosofía se nos enseña todo, la primera clase. Quiere decir amor a la sabiduría. Y viene del griego, Philein, Sofía, bla, 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 bla. Muy bien, eso es verdad. Ahora, ¿qué es la sabiduría? Eso no lo enseñan. ¿Cómo puedes tú amar una cosa que no conoces? ¿Qué es la sabiduría? Y eso me ocurrió a mí también. Durante muchos años me he pedido, ¿qué es la sabiduría? Hasta que encontré las respuestas en la frase inicial de la Summa contra Gentes de Santo Tomás. Lo dice ahí lapidariamente. Sapientis est ordinare. Es decir, la sabiduría es ordenar las cosas, ponerlas en su sitio. De ahí empecé a reflejar, sí, es verdad, es verdad. Ahora, cuando tú ordenas cualquier cosa, sea que sean libros en una estantería, o tornillos en un taller, o lo que sea, puedes cometer solo tres errores. Yo no he encontrado más. Si alguien los encuentra y me lo dice, con mucho gusto lo aceptaré. Pero yo encontré tres errores. Uno, de confusión. Es decir, poner las cosas en un sitio que no es el suyo. Dos, de separación. Considerar una realidad como si fueran dos o más, mientras que es una. Tercero, reducción. Reducción quiere decir, como dice la palabra, reducir una realidad a lo que yo entiendo, más de lo que efectivamente es, que puede abarcar muchas otras cosas.
Pero lo que yo entiendo es esto, entonces la realidad es también esto. Es un error de reducción. Bien, esos tres errores existen en todos los campos del conocimiento. Lo que quiere decir que lo que tendría que hacer la filosofía es recuperar, o mejor dicho, inventar un papel que hoy no tiene, que es, para repetirlo en latín, ancilla omnium scibilium, es decir, la sirvienta de todo lo que se puede saber, todo. Ir a escudriñar lo que no funciona en la física, lo que no funciona en la medicina, lo que no funciona en todos esos campos, y hacer que en las universidades gente de esos oficios vayan a aprender dónde está el verdadero orden. ¿Dónde está? Porque no lo sabemos. Unos ejemplos. Pues empezamos con la medicina. En medicina hay, como todo el mundo sabe, enfermedades. No solo las hay, sino que también han nombrado como si fueran insectos en un cajón de coleccionistas. Hay el Crohn, hay el Alzheimer y todo eso. ¿Qué es una enfermedad? Es una cosa, o es más bien una relación, o es más bien una pasión, en una de las 10 categorías de Aristóteles, inmortales categorías que todos los que estudian filosofía tendrían que saber. Una enfermedad es una pasión, es decir, es algo que falta, un desorden. Y de hecho se le llama desórdenes. Pero ¿dónde empieza ese desorden? Hace poco más de un siglo hubo una controversia en su tiempo muy famosa, entre Louis Pasteur, que se había inventado eso de los microbios. Sí, la penicilina. Eso. No, eso es Fermi. No, eso es Fermi. Y Antoine Béchamp. Sí. Antoine Béchamp era un médico mismo que no se creía nada de eso. No hay microbios que causan enfermedades. Toda la causa de enfermedades está en desórdenes que hay dentro. Y si se no corrige este desorden, la enfermedad no desaparece. Ahora, ¿de dónde viene ese desorden? ¿De dónde viene ese desorden? No viene del cuerpo humano. El cuerpo humano es perfecto. Viene de los que el cuerpo humano se pone dentro, creyendo de promover su salud, cuando en vez promueve la enfermedad. Y la causa principal de este trastorno son los abonos artificiales con que se envenena el terreno, se envenena el suelo desde hace 150 años, empezando por aquel desproveído, desaprensivo, que fue ese químico alemán que se llamaba ¿cómo se llamaba? Bien, nos acordaremos de él, pero que descubrió que era un científico, que el humus no es la comida de las plantas no se nutren de humus, se nutren de potasio, de nitrógeno y de fósforo. ¿Se llama fósforo? Fósforo. Y entonces ahí empezó la industria de los abonos artificiales, que da a las plantas esas tres cosas. Y las plantas responden creciendo en tamaños extraordinarios, pero las cualidades de lo que se come es una fracción de lo que era. Ya no se comen tan bien como se hacía hace 100 años. Se comen muy mal. Y de ahí vienen todas las enfermedades. Esa es la opinión mía personal, pero sé que mucha gente comparte esta visión de las cosas. Y entonces, ¿qué hacer para restituir la salud? Eso es otra cosa. Pregunta a cualquier médico si sabe definir lo que es la salud. No lo sabe. Y la define como ausencia de enfermedades. Y ahí volvemos al carrusel de antes. No. La salud es un cierto orden, un
es cierto? Y que tiene síntomas clarísimos, el apetito, la orinación, la defecación, usando los términos, el sueño, la facilidad con que se curan las heridas, la forma física, esos son los síntomas de salud. Y cuando uno desaparece, no es que aparece la enfermedad enseguida, no, pero hay que tomar medidas, porque si no se hace nada, la enfermedad llega. Eso es un ejemplo. Entonces, pasar de la concepción de enfermedad como cosa a pasión, eso es producir el desorden. Una intrapresa filosófica. Eso es filosófico. Y eso hay que hacerlo con todos, hay que hacerlo con la física. La física está muy lejos de adquirir unidad. ¿Por qué? Porque se hizo un error fundamental, un error de reducción, a principios del siglo XIX. Cuando Ohm promulgó su fórmula de electricidad, nadie se dio cuenta que esas fórmulas daban al traste con las leyes de Newton. Porque las leyes de Newton no nos dicen nada de la realidad. Newton dice que un objeto puede estar puede tener un fijo o se mueve en línea recta uniforme. Nada de esa cosa es verdad. No hay objetos fijos en el universo. Todo se mueve en el universo. Todo. Si quieres medir la moción de cualquier cosa, necesitas un puesto fijo. ¿Dónde lo pones? ¿Dónde se te antoje? No hay importancia. Toda la controversia entre Copérnico y Ptolomeo, etc., es una cosa sin sentidos. Porque Ptolomeo tomó la Tierra como punto fijo, pues no es que tuviera toda la... tenía razón, porque de aquí que observamos los movimientos celestes. ¿Y que hizo Copérnico? La transfirió de la Tierra al Sol. Porque las ecuaciones de los movimientos ahora pertenecen todas a la misma familia de elipses. Pero no es que un sistema sea verdadero y los dos falsos, son alternativos. Y si quieres ponerla fuera de los dos sistemas, puede ser también esto. Y los movimientos cambian de acuerdo con lo que tú que decides. Pero hablar de verdad y de falsedad en eso es completamente fordiante, no sirve para nada. Y esos son errores que se pagan caros. Se pagan caros porque no se entienden los demás. Otra cosa, la segunda ley de Newton dice que la fuerza es una masa multiplicada por una aceleración. Pero cuando pedimos a un físico, ¿y cómo mides tú el Newton? ¿Cómo lo calibras tú? Sin ni masa ni aceleración, lo hacen eléctricamente, poniendo dos hilos cargados con una corriente a una cierta distancia. ¿Dónde está la masa? ¿Dónde está la aceleración? No están. Y entonces sale ahí, no es que sea falsa, es un caso particular. Y la tercera ley de la de acción y reacción se ve desmentida todos los días de cómo vuelan los insectos. Los insectos, la acción y reacción de sus alas no se anulan, lo llevan de un sitio a otro. Y algunos sorprendentemente, como los bombilitos se mueven de un sitio a otro tan rápido que el ojo no los sigue. Desaparece aquí y aparece allá, etc. Ahora, estos son todos problemas filosóficos. Y esto es que tendría que hacer las universidades. Y el día que se anime a hacerlo, pues cambiarán las cosas y será un gusto ir a la universidad en vez de ser una cosa aburridísima que es lo que es hoy. Sí, muy bien. Bueno, y dos cosas relacionadas. ¿Qué es el aprendizaje auténtico y cómo podemos aprender a pensar? Aprender a pensar es simplemente reflejar sobre lo que se observa. Es decir, se empieza a pensar con la observación, no leyendo libros. Si tú has aprendido a observar, un libro de lógica te abrirá muchas puertas.
pero si no lo sabe, el libro se queda completamente inútil, no sabe lo que es. Ahora, lo primero es aprender de memoria las 10 categorías aristotélicas. Así, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Porque solamente en una, que es la sustancia, hay cosas y hay definiciones. Las demás son ¿cómo se dice? No rates, raciones, ratios. Sí, ratios. Son ratios de algunas realidades. Existen en la mente, pero no existen en la vida. Pero hay que saberlas todas. Cantidad, cualidad, relación, acción, reacción, acción, pasión, tiempo, lugar y tiempo, lugar, ¿cuántos hemos dicho? ¿Cuándo? Todavía lo he dicho todo, ¿no? Sí. Sí, es esto. Así que cuando se habla de cualquier cosa, dice yo estoy hablando de esto, estoy hablando de esto. Y aquí la definición me sirve hasta este punto, no